¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora Eva Braojos, autora de Un té de esperanza, El año del cerdo y Marancat, El origen, entre otros. Con ella hablamos de la importancia del descanso en la creatividad, de escucharnos y respetar nuestro ritmo, tanto en la escritura como en la vida, de healing fiction y de muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Bienvenidas a un nuevo episodio de Autores Habitados. Estoy aún más feliz que de costumbre porque hoy tengo aquí conmigo a mi querida Eva Braojos, escritora. ¿Qué tal estás, Eva? Pues muy feliz de compartir este rato contigo, Elena. Muy contenta y agradecida. ¡Qué guay! Oye, voy a empezar con la pregunta más difícil, como hice en el post, en el podcast de hace 2 o 3 semanas. Bueno, hay gente a la que le parece muy fácil, que sería, ¿cómo te presentarías tú? Si la que tuviera que presentarse en este podcast fueses tú, ¿qué dirías sobre ti misma o sobre ti misma como escritora? Lo que te surja. Bueno, pues mira, yo en mi Instagram me pongo juntadora, Eva Bravo, juntadora de letras, y bueno, pues yo me pongo eso, una juntadora de letras, porque mi abuela me decía que yo juntaba muy bien las letras. Entonces, como me hacía mucha gracia que me dijera eso mi abuela, pues ya como que me lo he atribuido, así que una juntadora de letras. ¡Qué guay! Me encanta lo de juntadora de letras. Es verdad que me había fijado en tu Instagram y me pareció como muy, muy poético. También me conecta un poco como con la costura, como con, no sé, el hilar historias y así. Sí, sí, sí. Además que con mi abuela, la pena fue que no la viví mucho tiempo, ¿no? Porque yo era la más pequeña y entonces, pues digamos que no la pude disfrutar mucho tiempo, pero me entretenía muchísimo inventándome poesías con ella, hacíamos rimas, a ella le gustaba mucho inventarse historias, entonces pues le tengo mucho cariño a esa frase que teóricamente sería más junta letra, pero me gusta más juntadora de letras. Es muy chula, sí, sí. Y entonces de ahí surge un poco como tu interés por la escritura a través de Sí. estos juegos que hacías con tu abuela. Sí, sí, con mi abuela nosotros inventábamos eso, poesía, rimas, cosas que, bueno, que ahora mismo daría vergüenza leerlas, pero nosotros nos reíamos mucho inventando y yo la recuerdo en la mecedora diciéndome, venga, ¿qué ha pasado? Y no sé cuánto, y no sé qué, y qué le pasó a este ratón, y qué, y no sé cuánto. Iba preguntándome ella, yo me iba inventando. Y luego a lo mejor, hazme un dibujo sobre eso. Y yo, pues me ponía a hacer un dibujo, o venga, ponte a escribirlo, y lo escribía. Entonces he pasado temporadas muy bonitas con mi abuela. ¡Oh, qué guay! Me encanta. ¿Y en qué Sí. momento luego dijiste, ok, voy a hacer un oficio de esto, voy a escribir, voy a ser escritora? Bueno, pues yo he escrito siempre, desde pequeña siempre he escrito. He tenido muchos diarios, muchos cuadernos de reflexiones. El diario primero, conservo algún diario porque otros han desaparecido, pero yo creo que mi madre del fallecimiento de mi padre, pues me planteé que tenía que empezar a hacer cosas que yo que quisiera hacer, ¿no? Que no podía dejar para más tiempo el hacer cosas. Entonces, pues ya me planteé hacer como un poquito más profesional el tema de la escritura. Ah, qué guay, qué guay. Y Sí, luego sí. el paso de, bueno, porque eso lo hablábamos un poco fuera de micrófono, pero el paso de la publicación, ¿cómo dijiste? Vale, no quiero escribir solo para mí misma y para la gente que conozco,
quiero además que me lean otras personas. ¿Se dio como naturalmente o como que te costó entrar en ese mundo? ¿Te Bueno, es que apetecía, no te apetecía? sí, me apetecía mucho y tuve un golpe de suerte porque conocí a una chica que trabajaba para Santillana y en ese momento estaban Guay. buscando escritores para el libro de lectura de Santillana, o sea, un libro de texto de que son pequeñas lecturas. Entonces me preguntó si tenía algún cuento, entonces le presenté un par de cuentos y me los cogió. Entonces ya Qué eso guay. fue, digamos, o sea, entré por la puerta grande y yo me creí que siempre iba a ser así, ¿sabes? Me creía yo que iba a estar publicando con Santillana continuamente. Empecé desde arriba, pero ya luego la cuesta fue un poquito más para abajo, ¿sabes? Entonces ya a raíz de ese ánimo de ver un libro de lectura con dos de mis relatos, de mi cuento que tenía, pues me hizo pensar que podía interesarle a más gente. Entonces, pues ya me lancé Claro. a publicar. Al principio autopubliqué, pero luego lo de autopublicación no me gustó. Y entonces, pues ya empecé a mandar manuscritos a diferentes editoriales y ya, pues poquito a poco he ido, pues nada, hilando con unas editoriales mejores, con otras peores, pero bueno, poquito a poco. Claro. Oye, pero mira qué guay en la vida, aunque fuera así como un golpe fuerte para arrancar, como que está chulo que la vida te envíe esas cosas como para darte ganas, para decirte, mira, sí, ¿sabes? Sí, Sí sí, puedes, totalmente. dale. Fue un antes y un después, porque yo presentaba muchos cuentos a concursos y eso, pero no, a lo mejor salía finalista, pero tampoco gran cosa. Y entonces, pues, eso como que me abrió las puertas y una nueva visión, ¿no? De que podía ser leída por más gente. Qué guay, qué chulo eso. Sí, sí, Sí. sí. Y luego en tu día a día, ¿cómo es tu relación con la escritura? Tipo, ¿tienes ciertas rutinas o vas un poco según la época escribiendo más o menos? ¿Tienes horarios? ¿Cómo lo Sí, vives eso? yo intento tener horario. Intento, por Vale. ejemplo, los martes, precisamente, eso es el día que le dedico a escribir, sobre todo. Entonces, y si se me queda algo, intento hacer cursos también, porque me ayuda mucho a mantener una rutina. Me gusta mucho hacer cursos porque siempre se puede aprender, siempre hay algo que pulir y me ayuda también a tener una rutina para poder presentar trabajo y eso también es un semillero de ideas. Entonces, pues procuro, últimamente estoy haciendo cursos para eso, para ayudarme a mantener una rutina. Porque también me pasó que tuve una época que me lo tomé demasiado en serio y eso me costó la salud, ¿sabes? Ay, vaya, tío. Entonces ya cuando lo llevé demasiado a lo profesional y ya me dedicaba muchísimo tiempo a escribir, pues ya la salud se me resintió. Entonces ya lo estoy tomando más como el tiempo que pueda. Si le puedo dedicar Claro, más tiempo una semana o en verano, en vacaciones o los fines de semana, pues se lo dedico. Que no, no pasa nada. claro. Jo, es que es muy fuerte eso, es verdad. Y lo de encontrar el equilibrio no es fácil. Lo hablaba hoy con Paloma Corral, que es ilustradora, y hablábamos un poco de como del nivel de autoexigencia, que hay que tener cuidado, porque a veces nos ponemos objetivos según cómo seamos como personas, pero creo que ahí también nos parecemos tú y yo, que no podemos seguir o que para seguir nos suponen estarnos quemando como corriendo un sprint durante años en vez de pasear tranquilamente y llevarlo a nuestro ritmo. Y es verdad que, jo, que qué guay que te escuches y que adaptes, porque sí, me parece súper importante, sobre todo en trabajos así, en los que tú eres, digamos, tu propio jefe, según quienes seamos, se nos puede ir de las manos bastante. Vaya, yo lo siento así porque yo lo vivo así por momentos también. Sí, además Sí, que la ansiedad es una cosa que como empieces con ansiedad, cuesta mucho trabajo controlarla. Por lo menos a mí yo ya he probado lo que es la ansiedad y no quiero volver a tenerla. Entonces, yo he visto ya que mi cuerpo necesita descansar, que no puedo llevar dos trabajos, no puedo. O sea, yo admiro a las personas que son escritoras y tienen otro trabajo nutricional o lo que sea, pero al final es una doble peonada. totalmente. Entonces, para mí esas personas tienen muchísimo mérito porque pueden compaginar doble trabajo más su vida personal.
que eso es un esfuerzo que yo lo he intentado y a mí no me ha salido bien. O sea, que me he dado Claro, cuenta que mi cuerpo necesita descansar. Entonces, pues nada, yo ya me autorregulo porque no me merece la claro, pena, ¿sabes? claro. Sí, es verdad, es verdad. Y no crea uno tampoco desde el mismo lugar, porque yo lo veo cuando estoy ahí a forzar la máquina, lo que me sale no puede fluir, porque yo no estoy fluyendo, estoy ahí intentando que salgan cosas que no, que toca parar, dormir una siesta, irse a pasear, toca hacer otra cosa. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Jo, y eso Vale. me conecta mucho. Perdón, que te he interrumpido, vas a decir No, algo, Chuli. no, que te quería decir que del descanso también viene la creatividad. O sea, porque Total, cuando estás demasiado centrada o enfocada en la creatividad, pues a mí lo que me pasa es que me la agoto. En cambio, cuando estoy paseando por la naturaleza o haciendo algo así tranquilo, que no tenga nada que ver con la escritura, me surgen más ideas que a lo mejor cuando estoy delante del ordenador que no se me ocurre nada. total, sí. Jo, y todo esto me lleva a que tus libros a mí me llevan a eso, como a un, como dicen en inglés, feel good, ¿sabes? O había leído yo un término que me lo apunté para no olvidármelo, que te lo había compartido, de healing fiction, como ficción que cura. Y me parece muy guay porque a mí tus libros me transmiten eso al leerlos, ¿sabes? Que son como un bálsamo de todo va a ir bien. Yo estoy aquí para acompañarte. La vida no es tan difícil como parece. Se puede vivir de otra manera. Me encanta eso. Háblanos si quieres un poco así de tus temas en tus libros. Bueno, pues la verdad es que yo no, yo cuando escribía, o sea, cuando me puse a escribir la primera novela, la de Un té de esperanza, no sabía que se podía encuadrar en lo que se llamaba literatura, como tú has dicho, lo de healing, ¿cómo es? Healing, Healing fiction, sí. healing fiction. Como ficción que cura, me imagino. No, la verdad es que no lo sabía, pero cuando empezó la gente que me leía a encontrarme en la Feria del Libro, que iban al año siguiente a saludarme, a ver si tenía otra publicación o algo, me llamaba mucho la atención que me decían, no sabes lo que me ha ayudado tu libro. Y Mm. me llamaba muchísimo la atención. O sea, decía, ¿cómo es posible que pueda ayudar mi libro? Y es que es así, o sea, que como trato de muchos temas, son temas sobre la libertad de elegir cómo vivir. Entonces, eso le toca a muchísimas personas, ¿no? La coherencia entre lo que piensas y cómo actúas, ¿no? Entonces, como yo trato ese tema, la libertad de decidir cómo vivir y cómo morir, pues de alguna manera te llega. O bien como protagonista o como testigo de otra persona, ¿no? Entonces, pues, como también es verdad que tiene un final reconfortante, pues todo el mundo se queda como muy contento, ¿no? Entonces, que dice, me hubiera gustado que hubiera sido más largo. Entonces, yo, pero no sé cómo cuánto lo voy a alargar. O sea, porque es que la gente se engancha a esa sensación, ¿no? Mm. Entonces, pues es lo bonito, ¿no? Y con El Año del Cerdo también ha pasado lo mismo. Es otro estilo, pero también ocurre lo mismo, son unos finales que reconfortan. Sí. Y además la forma en la que están escritos, claro, ahora me encaja, que conozco un poco mejor tu proceso y lo que has vivido, como que siento que están escritos desde un lugar de calma, ¿sabes? De la prosa está súper cuidada y a la vez se siente súper fluida, no hay nada que chirríe, es como un paseo en barco casi, por un río como muy tranquilo, por un lago o algo así. Sí, la verdad es que la sensación es muy guay. Yo te contaba del primero, que fue el primero que leí tuyo, el de Un té de esperanza. Me lo leí en el avión y en el tren de vuelta de Galicia aquí a Suiza. Y es que no podía parar de leerlo, iba tan feliz, ¿sabes? Y mira que yo leo lento, pero me lo devoré en no sé cuántas horas que duró el viaje, feliz de la vida. En plan, y como dices tú, ya salté al siguiente, como encima me había cogido los dos, fue como, ay, qué guay, quiero más, ¿sabes?
Sí. Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que es una sensación muy curiosa porque me ocurre con muchas lectoras. Hablo en femenino porque la mayoría de las personas que me leen son mujeres, pero también he tenido algún lector, pero son menos. Y todos me dicen eso de la sensación tan placentera que produce el libro y también que engancha mucho, también dicen eso. Mm. Jo, yo me marqué aquí un párrafo, si no te importa voy a leer un párrafo de tu libro, porque hoy Claro. revisando notas que me había marcado, como de mis pasajes favoritos, vi uno que dije, ay, este lo tengo que leer, porque me parece como para mí muy representativo, ¿no? Muy real y a la vez muy dulce y no sé. Mira, es del año del cerdo Ajá. y es ya casi hacia el final. Dice, ni me he dado cuenta de que me he zampado el filete de pollo. Esta cabeza, la loca de la casa, decía Santa Teresa. Creo que Rosa Montero lo ha tomado de ella. Sí, gracias por el agua. Cálmate un poquito, Elvi, cariño. Qué buena está el agua, pero un Rioja me vendría de perlas. Por fin, vámonos ya a echar la siesta. Anda, mira, están repartiendo unas hojas. Ya se ha colado esa mujer. Qué afán por ser la primera. A ver qué pone. Estar en silencio no es una prisión, leyó. El silencio es compartir. Que tu pensamiento se convierta en la música que te acompaña. Escucha tu pensamiento. No tiene dueño. Contémplalo, obsérvalo. Míralo como si no dijera nada sobre ti y serás libre. Respira, Elvira, respira. Jo, es que me parece súper potente, muy real, ¿sabes? Es como estar en la cabeza, al menos en mi cabeza has estado, de todo lo que ocurre todo el tiempo y Sí. como esas pequeñas cosas, una nota, una frase de alguien que vienen a recordarte, ok, calma, ¿sabes? Puedes encontrar la calma. Parece Sí, muy potente. ese pasaje es cuando está Elvira en la casa de ejercicio y acaba de venir de un momento muy importante en su vida, un palo importante, y entonces tiene la cabeza a mil. Entonces, pues quería yo expresarlo así, ¿no? Como que todos los pensamientos que le iban surgiendo y a la vez la lucha por intentar calmarse, ¿no? Mm. Total, muy guay. Y me intriga mucho también de dónde te viene esta conexión a ti como con las filosofías orientales, porque es un té de esperanza con el ritual, la ceremonia del té, el año del cerdo, claro, me lleva a China totalmente al horóscopo chino. ¿De dónde te viene eso? ¿Alguna Bueno, otra vida? no se sabe. No, a mí me gusta muchísimo este tipo de filosofía. Me considero una persona espiritual. Entonces, bueno, pues he hecho muchos retiros de silencio, he leído a muchos autores tipo Tony de Melo, también hay un sacerdote que aquí había en Sevilla que le hago un pequeño homenaje en el año del cerdo, que es el padre Navarrete, que ya ha fallecido, pero que yo seguía mucho sus enseñanzas. Era un sacerdote jesuita, pero que se había formado en la filosofía zen. Y entonces, pues, hacía muchos retiros de silencio y bueno, yo he ido a muchos retiros de él y la verdad es que tengo un montón de cuadernos escritos de su charla con apuntes suyos y cuando he escrito siempre he ido a la fuente, ¿no? Al padre Navarrete a ver qué me contaba e intentaba también pues reflejarlo. Sí. Claro, si es que se nota lo vivido, ¿sabes? Mm. En lo que escribes. Sí, es muy guay eso. Y ¿cómo metiste un pie ahí dentro? En plan, ¿había alguien en tu entorno o se dio como naturalmente? Porque yo pienso, yo también soy muy espiritual y pienso, a la vez que te hago la pregunta, me la hago a mí misma. Y en mi caso, por ejemplo, es mi hermana mayor. Mi padre ya también, pero mi hermana mayor tuvo como una época de adolescente en la que empezó a coleccionar libros de círculo de lectores sobre filosofías orientales. Y como que ahí no los leí, pero ya le he hecho un ojo en plan, ok, algo está ocurriendo en mi hermana. Encima yo con mi hermana me llevo 10 años, con lo cual Mm. que tendría 7, 8 y me quedé ya con el chip ese de algo está pasando ahí que es interesante y que habrá que ir a ver en algún momento. Ujú. ¿Tú te acuerdas como de qué cosas fueron las que despertaron este lado en ti?
Bueno, mi padre era una persona muy espiritual. Él hacía meditación cuando nadie la hacía, Guay, él lo hacía. guau, Entonces, pues es una cosa que en mi casa como que lo hemos respirado mucho, ¿sabes? qué Lo guay, hemos tenido muy, muy presente. Entonces, pues para mí ha sido como una cosa muy natural. Entonces, pues qué guay. mi padre leía la Cábala, o sea, se especializó en los Rosacruces. Entonces, pues son cosas que yo no me he metido en tanta profundidad, pero en mi casa se ha hablado mucho sobre esos temas y entonces pues como que lo tengo muy interiorizado. Y entonces pues ya siempre me ha gustado lo que es el desarrollo personal y entonces bueno pues he leído muchos libros de eso de crecimiento personal, de filosofía y siempre me ha gustado ese tipo de temas. Siempre me han tirado mucho. Luego a mi marido también le gusta mucho, entonces, claro, pues nos hemos acompañado mucho en ese tema. Qué guay. Mm. Y también me lleva a pensar que es verdad que además tus personajes son como muy humanos todos, ¿no? Sabes, como que me gusta mucho eso, no hay un malo de la película. En todo, o al menos yo lo siento así, en cada personaje hay una cierta, en mayor o menor medida, sabiduría. Ese tipo de sabiduría la encuentro en todos los personajes. Y es muy guay eso, porque siento que también es así como ocurre en la vida real, aunque a veces no lo veamos porque, pues por la relación que tenemos con esa persona o por ese día en concreto que interactuamos, que las cosas no van como teníamos planeado. Pero sí, como que es algo que está en cada uno de nosotros y que yo cuando leo tus libros digo, pues sí, ahí está. Sí, es que además hasta la peor persona del mundo tiene su corazoncito. Entonces, siempre hay, o sea, todos somos como un poco calidoscópicos, ¿no? Tenemos un montón de caras, ¿no? Y muchas veces mostramos solamente una parte de nuestros prismas, ¿no? Pero en realidad tenemos muchas aristas y tenemos muchas caras que habrá personas que conozcan más de una cara y otras personas que solo conozcan una, ¿no? Pero que yo a todos los personajes les ponía un lado oscuro. Claro. Y un lado tierno, digamos, ¿no? Porque Marcelo, por ejemplo, que un poquito como, o que un poco así, no es un personaje de luz, digamos, pero por otro lado, también quería ayudar a Olga, ¿no? Entonces, o sea, a Olga Mm, digo, a Ana, ¿no? Entonces, pues en cierto modo se le ve bondad, ¿no? Él también quería mucho a su mujer, ¿no? Aunque luego hace lo que hace, ¿no? Tampoco no vamos aquí a destripar la novela, pero bueno, que así a simple vista Marcelo es una persona estupenda, si no entra en otros aspectos de su vida, ¿no? Pero todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Aunque sea un poquito gris, ¿no? Pero todo el mundo tenemos nuestra parte que no nos gusta enseñar. Entonces, me gusta que los personajes tengan pliegues, tengan dobleces. sí, sí, es muy guay, sí. Y Mm. ahora pensando en el año del cerdo, que me parece como muy original, me imagino que, bueno, cuéntame de dónde surgió la idea, venga, luego ya vemos a dónde nos lleva. Bueno, mira, el año del cerdo era una idea que me rondaba en la cabeza porque a mí me sirve la escritura, es como algo sanador, ¿sabes? Yo cuando antes de dedicarme a escribir, cuando yo tenía un problema, lo que hacía era escribirlo, ¿sabes? Entonces, o bien lo escribía exponiendo cómo me sentía, o bien lo ponía en boca de otra persona, o sea, como si le estuviera ocurriendo a otra persona, ¿no? Y cuando terminaba de escribir, como que me había vaciado, ¿no? Como que ya el problema era diferente, ¿no? Entonces, muchas inquietudes las he resuelto escribiendo, ¿sabes? Por lo menos la cabeza me ha descansado. Bueno, pues yo estuve trabajando en una empresa de semillas y que me hicieron la vida imposible, ¿sabes? Me trataron fatal. Entonces yo tenía esa, o sea, esa vivencia y yo la quería reflejar de alguna manera. Entonces, eso yo lo quería poner en algún lado, la manera cuando tú no encajas en un sitio, por las razones que sean, eh, y no que esa
de una industria cárnica. Y también quería mostrar la labor de los veterinarios, porque para lo que es la seguridad alimentaria, los veterinarios son cruciales y no sabemos, nos creemos que los veterinarios solamente están para cuidar nuestras mascotas y en realidad están velando por la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos. Entonces quería hacer un homenaje a esa profesión, ¿no? A la del bromatólogo, ¿no? Y entonces, pues por eso me fui informando y bueno, yo quería contar mi historia, digamos, de cómo las personas se ponen de acuerdo para anular a otra, porque por miedo, mm, yo qué sé, por ignorancia, puede ser por muchas razones. Y también cómo las personas cambian cuando ven su futuro peligrar, ¿no? Las traiciones, las alianzas, todo eso quería yo mostrarlo. Entonces, pues tenía esa idea en la cabeza y hasta que ya llegó el momento que digo, venga, lo tengo que escribir. Y ya me puse a escribirlo. Qué guay. ¿Y cómo surgió la unión con el tema del horóscopo chino, del año del cerdo, del karma? De Pues repente mira, viste algo fue, y dijiste, ahí está. sí, mira, fue una cosa muy curiosa porque yo tenía un compañero que le gustaba mucho la filosofía, o sea, oriental, ¿no? Le gustaba mucho la medicina china y eso. Y entonces, pues, era el año 2018 y entonces, pues, me dice, pues el año que viene es tu año. Digo, ah, sí, dice, sí, el año que viene se manifiesta tu karma, es el año del cerdo. Digo, no me digas, sí, 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 dice, se manifestará tu karma. Entonces me pareció una frase así Wow. muy reveladora, ¿no? Entonces, pues me pareció, como yo tenía ya la idea de escribir sobre este tipo de alianzas, de traiciones en una empresa, digo, ah, pues puede ocurrir en que el karma se manifieste ocurriendo algo y que bueno, que el año chino, pues digamos, gobierne de alguna manera las actuaciones que ocurran, ¿no? Entonces, digamos que fue una casualidad, pero fue como el detonante para empujarme a escribir. Digo, "Ah, pues ya está, ya lo situé, que tenía que ser en el año 2019, que bueno, como era mi año, pues bueno, ya que era el mío, pues ¿por qué no, no? Y entonces, pues lo enfoqué así, ¿no? Entonces ya tenía, digamos, como el hilo del que tirar, ¿no? O sea, que durante un año iban a ocurrir una serie de cosas y a una serie de personajes que habían nacido en el año del cerdo. Y ya, pues, Guay. temas que me interesaban, como por ejemplo las adicciones, que me parece cómo se puede destrozar una familia por las adicciones, el tema de la maternidad, ¿no? Que en solitario también me parece muy interesante. Eh, luego, lo que son las traiciones, ¿no? Cuando ves tu mundo tambalearse, llega un momento en que sálvese quien pueda, ¿no? Eso lo veía yo muy interesante. Entonces, eran temas de los que yo quería hablar y de alguna manera pues le fui otorgando a los diferentes personajes ese tipo de vida para poder contar lo que yo quería contar. Jo, sí, es que además son temas muy, no sé, me parecen muy interesantes porque los escucho mucho a mi alrededor. Además, como la experiencia que contabas tú de tu trabajo, de ser como el alienígena, como que le pasa a mucha gente que conozco y sí, que son temas que merece la pena ser explorados desde muchas voces y muchos puntos de vista. Está muy guay. Sí, además son temas que a todo el mundo les llega, o sea, quiere decir que les llega de alguna manera, o por propia experiencia, o conocen algún caso, o les recuerda a alguien, o sea, me lo dice mucha gente, dice, hay que ver, parece que tú conocías a mi amigo tal, es que lo estaba viendo a mi amigo tal, es lo mismo, o sea, es muy curioso. Es que también yo soy una Sí. persona muy observadora, entonces, pues intento plasmar patrones que veo en diferentes personas, lo intento plasmar en los personajes. Claro, sí. Y lo que decías antes, y como les das tantos matices, está muy guay porque te permite entender por qué se llega a esa situación, ¿sabes? Poniéndote en el lugar del otro, es muy chulo eso.
Ujú. Sí, 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 sí. O sea, sin necesidad de defenderlo, pero una manera claro, de exacto. ponerte, de como de ponerte en sus zapatos, ¿no? Entenderlo de esa manera, ¿no? Mm. Claro. Y con un té de esperanza ahora me quedo con ganas de saber el proceso, de cuál fue la idea original, qué cosas se mezclaron ahí en la Pues receta. Pues fue eso, fue una transformación total, porque yo en principio lo que yo quería hacer, bueno, me llevé muchísimo tiempo para escribirlo, Un té de esperanza tardé 15 años en escribirlo, Ostras, mira, tardé wow. muchísimo. Y en principio lo que yo quería hacer era un libro de anécdotas de peluquería. Esa era la primera idea, ¿sabes? Lo que pasa que al final luego me gustaba escribir relatos y escribía diferentes relatos y llegó un momento que digo, bueno, vamos a ver, si yo estos relatos los pongo en boca de unos personajes, estos personajes pueden formar una novela. Entonces, la idea que era de anécdota de peluquería, al final fui poniéndole personajes y claro, pues puse alguna anécdota de peluquería, pero en realidad no es el tema para nada. O sea que se me diluyó por completo, ¿no? Es que también además Un té de esperanza es un libro, una novela que escribí tipo brújula, ¿sabes? Sí. Sin planificarla. Y el año del cerdo lo hice tipo mapa, ¿sabes? Vale. Porque llegó un momento con un té de esperanza que no sabía cómo cerrar las historias. O sea, era una cosa porque tenía un montón de historias abiertas y no había manera de cerrarlas todas. Entonces tuve que reescribirlo todo para poderlo cerrar, que me costó Wow. muchísimo trabajo porque claro, cuando tú no tienes un mapa, una estructura que seguir, pues tienes el peligro de que se te va agrandando, agrandando, agrandando y eso no hay manera de cerrarlo. Hay personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que son capaces de hacerlo, pero mi experiencia no fue buena en ese sentido. Yo ya a partir de ese libro ya entendí que para mí era mejor hacer una estructura previa. Claro. Jo, Mm. qué pasada, 15 años, pero cuando lo lees, fluye tan bien que Sí, es porque como muy increíble. tuve que reescribirlo entero, porque es que Claro, además qué fuerte. yo empecé a escribirlo con 30 años y que la protagonista tiene 30 años. Y ahora me planteo con 45 y ahora no me acordaba cómo pensaba una chica de 30 años. Ay, Claro. madre mía, madre mía. Yo ahí me costó la misma vida, lo pasé fatal, pero mal, mal, Ay, mal, mal. pobre. Y ya además es que como, porque yo escribía solamente en los veranos, ¿sabes? Entonces Claro. escribía y reescribía, y era lentísima. Entonces ya a raíz bueno, me ocurrió que claro, a raíz del fallecimiento de mi padre, pues dije, mira, esto lo tengo que terminar. Y ya lo reescribí en 6 meses, ya tardé muy poquito porque no, es que bueno, además un personaje de pronto estaba muerto y ahora luego le ponían un diálogo porque no me acordaba que en el capítulo 1 estaba vivo y lo había matado sin darme, o sea, lo había matado en el primer capítulo y a lo mejor en el quinto capítulo me pongo a hacer un diálogo de él y claro, cuando empecé a leerlo digo, pero si este estaba muerto, ¿qué hace hablando? Uy, 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 uy. Nada, tuve que empezar de nuevo, un desastre. Pero bueno, son todo experiencia, ¿no? Es Sí. que eso te ayuda a entenderte qué es lo que te viene bien y qué es lo que no te viene bien, ¿no? Entonces, bueno, pues son experiencias. Claro, jo, qué interesante, porque además te iba a preguntar también cómo era tu proceso creativo, si brújulas, si mapas, y mira, y claro, es como que probaste los dos, plan, probaste brújula y dijiste, no, para novela esto, para mí, no. Claro, Y mapa, claro, sí, es que, mira, el mapa da mucha pereza porque tienes que pararte y estructurar. Pero yo lo que hago es que rumio una idea, la estoy rumiando continuamente y cuando tengo claro la idea completa es cuando escribo el mapa, ¿sabes? Entonces, que a lo mejor luego no sigo exactamente ese mapa, sino claro. que de un punto a otro pasa una serie de cosas que no tienes en cuenta, o sea, que simplemente te surgen y te parecen bien en ese momento, ¿sabes? Pero por lo menos tener una serie de puntos de anclaje a los que ir en cada momento para
de Sí. Y me entra curiosidad ahora de si se puede saber, si lo quieres compartir, qué temas o qué preguntas te andas rondando. ¿Las estás escribiendo ya o no? ¿Cómo andas ahí con, pues Bueno, ahí esto? estoy dándole vuelta. Es que lo que pasa es que la novela requiere mucho tiempo para escribir Mm, una novela. Entonces, yo la última, la del año del cerdo, la escribí en pandemia. vale, Entonces, claro, porque ocurrió cuando empecé a plantearla, era el año 2019 y el 2020 entramos en pandemia. Entonces, me vino estupendamente porque me pude dedicar a escribir. Pero ahora, como no quiero que me pase, como en la primera novela, que además digamos que perdí la voz del principio la perdí, porque claro, había pasado mucho tiempo, entonces lo tuve que reescribir, entonces no quiero que me ocurra lo mismo, entonces lo que escriba lo tengo que escribir con una cierta regularidad. Y ahora mismo claro, no me encuentro con la disposición de escribir regularmente para otra novela, ¿sabes? claro. Entonces, ahora mismo novela, tengo ideas que me gustaría, a mí el tema de la muerte me atrae mucho, entonces quisiera tratar un tema en concreto enfocado en qué hacer antes de morirte, ¿no? O sea, Mm, hay una tradición sueca que no me sé el nombre, pero es las personas de Suecia tienden a ordenar su casa de manera que lo dejan todo, digamos, organizado para que en el momento en que tú no estés, tus descendientes sepan qué hacer con cada cosa, ¿sabes? O qué sea, guay. porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo que he tenido que vaciar casas de personas fallecidas, eso es un horror. O sea, que tú Me no lo se- imagino. saber qué hacer con esos recuerdos, que a ti hay cosas que sí te llaman la atención, te gustaría conservarlo, pero hay otras que no te dicen nada, pero no sabes si esa persona le gustaría que esos recuerdos los conservara otra persona. Entonces, ese tema lo veo tan delicado y tan importante. O sea, que tú antes de Me irte encanta. dejes todo, digamos, dicho, ¿sabes? Igual que en la ceremonia del té, ¿no? O sea, Sí. la ceremonia del té, yo quería que me inventé ese ritual porque quería que las personas se dijeran todo lo que se tuvieran que decir antes de abandonar este mundo y que además se expresaran cada uno lo que quisieran en plenas facultades, no Mm, moribundo, no con la cabeza ida, entonces por eso me inventé la ceremonia del té. Entonces, en este caso, pues lo mismo, ¿no? Que tú tengas la habilidad de ordenar tu casa de una manera para que la persona que venga detrás sepa qué hacer con esas cosas y sepa que con total libertad le das permiso para que tire lo que no quiera o conserve lo que sea o tú ya lo tires y no tenga esa persona ese sufrimiento de estar deshaciéndose de cosas que no sabes si tenían un valor sentimental para ti o no, ¿no? Entonces, ese tema me llama mucho la atención. ay, qué guay, me gusta mucho, porque es verdad que es un tema que me parece muy importante y no sé hasta qué punto se trata en la literatura ese tipo de, o como el que trata según Te de Esperanza, de elegir cómo vivir, elegir cómo morir. Yo no soy consciente de haber leído tantos libros que se metan ahí y encima como con esa dulzura y ese respeto y el... Eso también hay que vivirlo. Entonces vamos a ver cómo lo vivimos. Me parece muy, muy guay. Sí, además yo creo que son temas que hay que abordar y hay que Sí, hablarlo y además hay que hablarlo con tus seres queridos y cada uno tiene que saber cuáles son tus últimas voluntades, pero hablarlas ahora que estás pleno de salud, no hablarlo cuando tengas un hilito de voz. En ese tiempo ya total. no, sino cuando estés en plenas facultades y dejarlo por escrito y decirle a todo el mundo dónde está ese sobre y que sigan esas instrucciones, ¿no? Mira, Total. mi padre era una persona muy metódica. Él tenía una carpeta en su despacho y tenía dos sobres, uno con el nombre de mi madre y otro con su nombre. Y entonces, con las instrucciones que hacer cuando alguno de los dos faltara. O sea, Qué guay. imagínate, pero, o sea, es una cosa, dices tú, suena como a macabro, pero a nosotros nos facilitó muchísimo.
porque sabíamos qué es lo que total. quería mi padre, lo sabíamos todo. O sea, él nos explicó qué es lo que quería. Entonces, yo creo que es que te da una tranquilidad de que tú simplemente estás cumpliendo, siguiendo unas instrucciones de una persona que en plenas facultades las ha decidido. Yo creo que es Sí, magnífico. a mí también me parece maravilloso eso, porque yo no he perdido a mis padres, aún menos mal, pero Ya, es pues verdad muy que a bien. veces pienso y digo que quede todo hecho, ¿sabes? No hecho, habrá que hacerlo, pero lo que dices tú me daría tranquilidad saber qué hacer y no tener que decidir por ellos, porque para mí también, como para ti, es muy importante el respeto de cómo quiere vivir el otro, cómo quiere morir el otro. Entonces, no me apetece ponerme a imaginar qué querrían ellos porque no voy a dar con la respuesta correcta, porque soy otra persona. Entonces, yo sé mi respuesta, pero no sé la de ellos. Y me parece súper guay. Ay, ahora quiero. Bueno, te dejo descansar el tiempo que quieras. Cuando te pongas a escribir, yo estoy ahí de cheerleader total, animándote porque ya la quiero leer. Muy bien, me encanta Qué tenerte de guay. cheerleader. Joy, a ver, yo que además te he leído otras cosillas ahí de... Bueno, claro, porque para los que no las conozcáis, Eva también escribe literatura infantil y álbum ilustrado también para adulto y yo ahí lanzo una llamada a editoriales de álbum ilustrado adulto a que le echen un ojo, le manden un email a Eva porque escribe cosas muy guays. Yo que tengo el honor de leerlas de antemano, al menos algunas de ellas, jova, Sí, es que eso tiene que ser publicado, no queda otra. muchas gracias, Elena. Ya me gustaría, pero a ver, vas a ver si algún día encontramos un hueco para mis cositas, a ver qué pasa. Seguro. Sí, jo, seguro que sí. Porque siento que son temas muy necesarios y muy bien escritos y no sé. Mm. Bueno, Chuli, y para ir cerrando, la pregunta del millón. Si no fueras escritora, ¿qué serías? Si no fueras juntadora de letras. Pues yo creo que me hubiera gustado ser maestra. Ay, Lo que, mira. lo que pasa es que mi padre, que era profesor de inglés, me dijo, estudia lo que quieras menos magisterio. Fíjate tú qué cosa. Fíjate qué cosa, y yo creo que hubiera sido una maestra de infantil feliz o de primaria, de primero o segundo de primaria, porque a mí los niños de 6 7 años me encantan y los chiquititos igual. Entonces yo creo que hubiera sido maestra de infantil o de primer ciclo de primaria. Yo creo que, Ay, de yo te hecho, veo también. es que además mucha gente sin conocerme me dice, tú que eres maestra, ¿no? Digo, no, no, me da mucho coraje. Y digo, no, no lo soy, no lo soy. Pero tenía que haberlo estudiado, pero mi padre me lo puso como casi prohibiéndomelo, ¿sabes? Entonces es una pena porque ahí mi padre no, creo que no lo hizo bien en ese sentido. Tenía que haberme dejado, yo qué sé, haberme escuchado, ¿no? Y haberme animado a lo que yo decía, ¿no? Pero bueno, ya está, pero bueno, la vida te va llevando y bueno, también estoy bien, el camino que he cogido también estoy contenta, o sea que no pasa nada. Sí, jo, y ahora acabas de publicar para Peques Mar and Cat, El origen, que estás ahí haciendo cuentacuentos y te mete ahí un buen pie en ese mundillo de peques y tal. Debe estar guay, ¿no? Sí, además que yo a ese personaje le tengo mucho cariño porque ese personaje me lo inventé yo con mis hijos. Se llama Maran porque mi hijo mayor se llama Mario, el chico se llama Andrés y entonces eran historias que nos inventábamos antes de acostarnos y llegaba un momento en que me obligaban a que le repitiera la historia y yo ya no me acordaba. Digo, mira, voy a tener que escribirla porque es que ya no me acuerdo qué le pasaba al detective este y yo cada vez me inventaba un misterio nuevo y luego no me acordaba cómo iba la cosa. Entonces empecé a escribirlo y entonces pues se publicó hace tiempo, pero ahora lo que se ha publicado es el origen, ¿no? Cómo se convirtió en detective. Y me hace mucha ilusión porque es un personaje que le tengo mucho cariño. Y luego hago gincanas de retos mentales con los niños, nos reímos mucho con las adivinanzas, los acertijos, entonces pues paso un rato estupendo. A mí es que me gusta tanto la vertiente de adulto como la de infantil, no, no, no
no quiero cerrarme a... Claro, a mí me pasa que a veces me preguntan, ¿y no vas a elegir? En plan, entre infantil y adulto. ¿Y por qué escribes las dos cosas? Y es como, pues porque me divierten las dos cosas, porque las dos me aportan cosas diferentes y siento que puedo aportar cosas diferentes en las dos. ¿Por qué elegir? Son muy guays las dos. Bueno, a mí es que me encantan las dos. Claro que sí, claro que sí. Y, sí. Y si además te sientes a gusto en los dos ámbitos, ¿por qué tenemos que elegir? Yo no, yo creo que no, yo creo que Total. podemos hacer lo que nos parezca. No pasa Sí. nada. Jo, qué guay. Pues muchas gracias, Eva. Me ha encantado charlar contigo. Y a mí también, me lo he pasado muy bien. Igual. ¿Quieres que cerremos leyéndonos un extracto de un Vale, texto tuyo que te vale, apetezca? vale, tengo preparada una parte. Son, Venga, genial. vamos a ver. Bueno, empiezo. Es de un té de esperanza. Vale. Cuando llegaron a la residencia, Ana, la directora, estaba en el porche. Amalia, ya me estabas preocupando. Normalmente no tardáis tanto en el paseo, pero ya me han dicho que tenías visitas. Me alegra verte, Olga. ¿Te quedas a comer? Quédate, Olga. Me gustaría que luego nos acompañaras a la ceremonia del té que celebramos. Hoy, además, es un día importante para Bernabé. Ana miró a Amalia, como si hubiera dicho algo inadecuado, pero Amalia prosiguió. Ana, me gustaría que Olga presenciara la ceremonia por la importancia que se le da en ella al momento presente, explicó Amalia, y a continuación se dirigió a Olga. Creo que te vendrá bien. Qué interesante. ¿En qué consiste? Preguntó Olga. A nuestra edad no sabemos el tiempo que seguiremos aquí. Es una realidad para todos los seres vivos, pero en nosotros, los ancianos, es algo que vivimos día a día. En esta residencia celebramos esta ceremonia con un enfoque especial, dando gracias por el tiempo vivido y despidiéndonos en vida y en plenas facultades, si así lo deseamos, de los seres queridos. Se suele hacer una vez al mes o cuando lo solicita alguien. El traslado a vivir a una residencia es un cambio, es evidente, y nos gusta enfocar este hecho con alegría. Es un ritual muy bello donde nos despedimos de forma consciente. ¿Te gustaría asistir? Bueno, parece extraño y bello a la vez. Si no molesto, me encantaría ver ese ritual, respondió Olga mirando a las dos con cautela. Sin problema, eres bienvenida. A las 3:30 aproximadamente, todos los residentes y allegados de Bernabé estaban sentados en el salón. Olga miraba con curiosidad, preguntándose en qué consistiría todo. De pronto vio entrar a Rosa y le hizo señal de que se sentara con ella. Rosa se sorprendió mucho, pero se alegró de ver allí a Olga. ¿Te ha avisado Bernabé? ¿Qué detalle? No, ha sido casualidad, ya te contaré. ¿Tú has venido otras veces? Le preguntó Olga interesada. Sí, siempre que me avisan de que hay un ritual solicitado por alguien, intento venir. Olga estaba maravillada por la escena. Le sorprendió que Amalia, Ana y Roberto aparecieran junto con Bernabé, ataviados con kimono japonés. Cada movimiento de Amalia estaba meticulosamente medido y cada utensilio que utilizaban tenía, sin duda, una finalidad. Rosa, me tengo que ir a trabajar. ¿Qué hago? ¿Le digo algo a Bernabé o mejor ya el domingo cuando le vea? No, Olga, vente conmigo y le das un abrazo. Si estás aquí es porque tenías que estar y le va a dar una gran alegría verte, le dijo Rosa. Olga se acercó y le dio 2 besos a Bernabé. Se le veía emocionado recibiendo el abrazo y el cariño de todos los asistentes. Gracias por poner a las niñas tan guapas cada domingo. Ni te imaginas el bien que hace, le dijo el anciano. De nada, Bernabé. El próximo domingo te hago una manicura, que eso no es solo cosa de mujeres. Me ha gustado mucho la ceremonia, le contestó Olga. Bueno, te agradezco esa manicura como si ya me lo hubieras hecho. Antes de irse, Olga pasó junto a Amalia, que le sonrió mientras le tendía la mano. Olga se la estrechó, percibiendo su calidez y el cariño que le ponía a todo. Gracias, Amalia, le dijo mientras notaba cómo Roberto la miraba y la saludaba al modo oriental. Olga le sonrió, correspondiéndole tímidamente al saludo justo antes de abandonar la sala. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.